es uno de los hombres que más sabe de China y de Japón. Ha escrito varios libros con este especialista en China. Vamos a descifrar por qué China es China. ¿Cómo hicieron los chinos para lograr desestabilizar a los Estados Unidos en el contexto internacional? De esta forma. Muy buenas noches, profesor Gustavo Girado. Un gusto tenerlo en el programa Informe Krivitsky. No, muchísimas gracias por invitarme, Alejandro. Gracias a ustedes. Tengo la certeza de que estoy hablando con uno de los hombres que más saben de China en la Argentina y que más han trabajado todo lo que es el Asia con gran experiencia. Y quería hacerle una serie de preguntas porque vemos que el Gobierno Nacional tiene un encolumnamiento a nivel geopolítico. El gobernador de nuestra provincia de Formosa tuvo recientemente conversaciones vía Zoom con la cúpula del Partido Comunista Chino, que es el partido gobernante, y se va poniendo interesante el panorama. Y el tema es China, que se ha convertido, según desde mi perspectiva, tal vez en la principal potencia comercial del mundo. Si no es la primera o la principal, está palo a palo, diríamos, con el resto de las potencias. ¿Me podría decir así, en segundito y en algunos pilares, cómo China logró hacerlo? Suena a un libro, suena a un libro. Sí, bueno, saqué un libro hace 3 años, 4 años, cómo lo hicieron los chinos, sí. Bueno, gracias por la invitación, Alejandro, y bueno, el proceso chino claramente forma parte de la literatura de la academia, porque es un proceso que no tiene antecedentes. Es un proceso que justamente se caracteriza porque generado seminalmente por el Partido Comunista Chino allá por el año 49 del siglo pasado, en los últimos 40 años transita una etapa de crecimiento que se transforma en desarrollo con políticas públicas muy, muy estrictas, siguiendo muy disciplinadamente los planes quinquenales que va armando. Entonces, tienen muchas etapas diferentes, pero básicamente son 3. Una con Mao Zedong, que es el que lleva adelante la revolución, pero cuando él muere en el 76, Deng Xiaoping es lo que veríamos desde nuestro lugar como una especie de reformista, lleva adelante una gran cantidad de políticas, también siendo sintéticos pro-occidentales o que son mucho más de nuestro conocimiento, bien diferentes al comunismo clásico de economía de planificación centralizada, y tiene mucho éxito. Entonces, lo que sucede en los últimos 30 años es que China saca de la pobreza aproximadamente unos 800 millones de personas, y eso hace que el bienestar general en promedio ascienda, es decir, suba el bienestar general, con lo que se consolida mucho el Politburó, es decir, el Partido Comunista Chino al mando de la administración del Estado, y este régimen muy particular de partido-Estado, como usted bien acaba de mencionar, se consolida. Pero China, desde hace varias décadas, y acá sí pongo la parte académica, trata de dejar de ser dependiente de Occidente, porque tiene una historia bastante tirada de los pelos con Occidente, que le viene desde hace unos 150, 200 años. Y para China lo que pasó hace 150, 200 años fue anteayer, mientras que para nosotros todavía está en los libros de historia. Entonces, lo que ha pasado con China... ¿Tiene memoria? ¿Tiene memoria vengativa o qué clase de memoria? No, es constructiva en el sentido más confuciano del término, porque tienen otros valores. Bien. Ahí hay un proyecto colectivo, Alejandro. El proyecto es colectivo y nosotros estamos criados genéticamente con el tema de la economía de mercado individualista, del éxito personal. Y tenemos nosotros nuestra propia constitución, digamos, copiada, digamos, del hemisferio norte. Sí. Por supuesto con nuestra impronta, pero digamos, nosotros somos aquí en el hemisferio sur, básicamente, tanto en África como en Sudamérica en particular, economías que hemos traído en forma casi implantada, mecanismos, formas, formatos, y estamos muy configurados de acuerdo a cómo las cosas funcionan en el norte. Es muy en cambio, allí en Asia,
Claro, allí en Asia han sido colonizados, la pasaron bastante mal, y los movimientos de independencia desde Vietnam, Malasia, Corea, ni que le cuento, pero con China a la cabeza, han sido procesos con mucha sangre en el medio, y hoy la verdad es que con valores diferentes tienen mucho para mostrar al resto del mundo. Y como Occidente le cuesta mucho encontrar el cauce o el vector por el cual las economías en vía de desarrollo puedan demostrar su éxito, resulta que tienen su propia voz. Entonces tienen una tremenda potencia política, tienen proyectos regionales muy fuertes, pero ahí hay una economía que es China, que ha ascendido en la responsabilidad global, tiene voz propia, y como usted bien marcó al comienzo, es hoy el principal exportador del mundo y es el primero o segundo importador. Por lo tanto, más de la mitad de las economías del mundo tienen a China como su principal socio comercial, y más de 126 economías lo tienen como un integrante del podio de sus socios comerciales, es decir, uno de los primeros 3. Sí, sí. Ya es el tercer inversor en el mundo, pero, y acá está la paradoja, es una economía en vía de desarrollo porque está todavía llena de pobres. Es decir, es la segunda economía llena de pobres luego de la India. Entonces es muy interesante, esto no tiene antecedentes, porque hay empresas chinas de capitales privados chinos que con el apoyo estatal están disputando la hegemonía en ciertos segmentos de alta tecnología con las empresas de las economías del hemisferio norte, británicas, suecas y especialmente norteamericanas, en segmentos de alta tecnología donde se diseña justamente cuáles van a ser los patrones y las estructuras manufactureras que van a regir la producción de mercancías durante lo que resta del siglo XXI. Y ahí tenés a Huawei, Tencent, Alibaba y toda esta cosa tan importante que ha cobrado tanta vida ahora. Y estamos hablando con uno de los hombres que más saben de China y del Asia, Gustavo Girado. Y él nos cuenta que en China, donde acaban de sacar a 800 millones de personas de la pobreza, la pregunta que se hacen los chinos es, ¿por qué Argentina tiene pobres? Escúchalo. Usted habló de que China sacó de la pobreza a millones de personas. Sí. Habló de planes quinquenales, sí, como un instrumento de planificación estatal para producir ese efecto, calculo yo, de sacar de la pobreza a tantos chinos. ¿China abandonó los planes quinquenales? ¿Se convirtió en otra cosa o mantiene esa lógica de Estado? No, los mantiene, los cumple a rajatabla. Eventualmente tienen una laxitud mayor que antes no tenían, porque en la medida que... Acá pasaron muchas cosas, por supuesto que estoy siendo muy breve, ¿no? Pero sí, China accede al Club Global en diciembre del 2001. Es decir, que China se convierte en miembro de la OMC en diciembre del 2001, luego de negociar durante 16 años. Entonces, desde que China accede, tiene que cumplir con los compromisos que asumió para formar parte del club. Esto es, no solo liberar su mercado doméstico, sino también hacer que el Estado participe menos en el desarrollo de muchos sectores económicos. China ha publicado su plan quinquenal de manufactura inteligente con el objetivo de incrementar la competitividad en la fábrica del mundo. El plan es una tarea estratégica a largo plazo para desarrollar la manufactura inteligente y para generar nuevo crecimiento. Veamos más detalles. En mayo de 2015, China presentó la iniciativa Hecho en China 2025, diseñada para transformar al país de ser un gigante de la manufactura de bajo costo a una potencia de manufactura de alta tecnología. El plan nacional se enfoca en 10 sectores prioritarios, incluidos el de maquinaria y tecnología avanzada ferroviaria, aviación y aeroespacial, agrícola y tecnología de la información de nueva generación. Además, el plan impulsa a los fabricantes nacionales a lograr avances tecnológicos en las industrias emergentes para avanzar hacia una mayor promoción del valor agregado. El último sector en liberalizar, de acuerdo a lo que se comprometió, es el sector financiero y bancario. Y es en lo que está ahora, es el pleno proceso del que estamos siendo testigos ahora. Ahora, ¿eso sería el fin de lo que conocemos como el comunismo tradicional? No lo sé. La verdad es que las categorías viejas no se aplican de forma lineal
Y los sellos acá me parece que no tienen lugar. Y yo no soy muy hincha de poner etiquetas. Bien. El Occidente se muere, se desespera la literatura en Occidente por poner una etiqueta. Claro. Es como tratar de comprender desde afuera el peronismo. Bueno, digamos, explicar el peronismo, a mí, ¿no? Solamente nosotros. Después de entenderlo a mí desde adentro, me imagino desde afuera. Por eso. Sí, cuando uno va afuera, bueno, pero es mucho más, incluso categorías incluso más sencillas. Yo he tenido la oportunidad de ir varias veces a China, sí. Y cuando allí me enfrentan y me dicen, ¿pero ustedes tienen comida? Sí, pero ¿cuántos son ustedes? Y somos 45 millones. ¿Y exportan comida? Sí, ¿y por qué tienen pobres? Claro. Bueno, es difícil, Alejandro. Y tenemos la extensión territorial de Europa. Es difícil. Contra la Antártida. Explicarlo es difícil. Es difícil. Desde las democracias liberales de Occidente es difícil. ¿Y por qué tienen ese sistema de gobierno entonces? Claro. Es difícil. Ahora, sí, dentro de esas dificultades, profesor, lo vuelvo a traer un poquito a la historia. Sí, en el año 1965, Perón, desde España, le escribe una carta, que es un documento fabuloso, a Mao Zedong. Ajá. Y donde Perón le dice a Mao Zedong de que si él no hubiese sido derrotado o derrocado en el año 55 y hubiese habido continuidad de su proyecto, Argentina no sería la Argentina de hoy, y que lo felicitaba a Mao Zedong por la revolución y por lo que venía haciendo, y que cuente con un amigo, ¿no? Se manifiesta públicamente como un amigo de la revolución china y de Mao Zedong. Indudablemente China tuvo una continuidad de un proyecto, ¿sí? La continuidad que se va transformando, como se va transformando todo, pero hay una línea de continuidad. Algunos interpretan en Occidente de que esa línea de continuidad del proyecto no es nada más y nada menos que una dictadura de un partido único donde no existe la democracia y el pueblo es explotado a beneficio de una oligarquía partidaria. Dos preguntas en una. ¿Es así lo que yo acabo de decir sobre China? Y dos, si usted considera, si no hubiese sido interrumpido el proceso peronista del 45 al 55 y hubiese habido continuidad del proyecto hasta el día de hoy, ¿Argentina no sería la China de América del Sur? Bueno, creo que resumo en no las dos respuestas en una sola, pero el cauce de sus preguntas es comprensible. No sé si Argentina, a ver, es contrafáctico en el sentido que como no sucedió, no puedo saber si lo de Perón hubiese sido tan exitoso como lo fue en los años de sus dos gobiernos, gobierno y medio. Pero hay un rumbo de planificación centralizada, de una organización institucional muy importante, con el Estado siendo muy poderoso en términos de la gestión. Y de planes quinquenales también. Claro, que se cumplían, digamos, pero aparte, no, pero la concentración del comercio exterior en el IAPI, es decir, en instituciones que claramente tienen un sentido, pero en ese entonces no había solo 5 grandes cerealeras comercializadoras a nivel global, estaba más desconcentrado, y el Bungibor era un grupo de los tantos que había, y el Estado tenía intervención en otro tipo de cooperativas que eran muy importantes. Entonces, pero la gestión de los dólares en ese entonces, que también escaseaban, era administrados por el gobierno de una forma particular y en un sentido político muy diferente al que genera la libertad de su utilización. Es una mercancía que en Argentina es muy importante, pero que Argentina no produce. Así es. Por eso su valor, cuando escasea, su valor sube mucho y por eso hay tanta disputa. Refleja mucho de nosotros, pero claro, no somos una economía, no somos totalmente primarizada, ni estamos haciendo satélites únicamente. Entonces, hacemos bienes primarios, pero también vendemos energía atómica. Entonces somos un país difícil de gestionar. Los intereses son muy complicados. Sí. Con esa parte trato de decirle algo sobre la última pregunta suya. Y sobre la primera, mire, nominalmente la República Popular China es una democracia porque permite la participación de otros partidos políticos. De hecho, en China hay como 7, 8 partidos políticos. Pero la Asociación de Dentistas de la provincia de Shandong es una de esas, digamos, no dice mucho del funcionamiento democrático de toda una economía, en donde sí hubo una revolución sangrienta
que en el 49 asume y crea una república. Esto es un sistema en el cual un partido político crea una república. Entonces es diferente, porque usted lo que conoce como proyecto es exactamente lo contrario. Usted, y en Occidente, nos preocupamos, y esto me incluye, de que el partido no coopte el Estado. Claro. ¿No? De que la gente del partido no se lo quede. Bueno, en China el partido crea la república. Claro, entonces la preocupación en China es que el Estado coopte el partido. Claro. Y es extraordinario. Es extraordinario. Sí, la lógica es al revés. Sí, sí. Y no solo eso, sino que el preámbulo de la Constitución nueva dice que el presidente tiene que ser un miembro del Partido Comunista Chino. Sí o sí. Eso no está prohibido. No, claro, pero usted quiere cambiar el régimen, va a tener que hacer una revolución. Claro. No tenga duda. Por eso el Politburó está muy interesado en que la gente, en promedio, esté mejor. Y este es un punto clave, porque sustenta, el sustrato se apoya, el partido, y en ese proyecto, en que la gente apoye la gestión. Entonces los esquemas participativos, que son diferentes, pero la gente vota. Ahora, hay una suerte de simulación o simulacro en esos congresos anuales que tienen que ver con el voto, donde la gente vota lo que ya está tremendamente discutido. No se discute abiertamente de cara al público porque el Congreso no hace las veces el teatro democrático que utilizamos en Occidente, donde todas las cosas están resueltas entre bambalinas. Sí. Y son los grandes discursos democráticos que no cambian absolutamente nada de lo que ya está decidido. Las cosas se miden por resultados, y especialmente en la política. El resultado político de China, que en Occidente sabemos tan poco y hablamos tanto y hablamos sin saber, el resultado es que sacaron 800 millones de personas de la pobreza y se convirtieron en la principal potencia del mundo. Resultado. Hay muchos que no entienden Formosa, salvada la distancia, que no entienden Formosa ni cómo se vota en Formosa, pero los resultados son los resultados. Y los resultados son que Formosa se ha convertido en una provincia ejemplar para el resto de las provincias argentinas. ¿Por qué? Porque hay continuidad de un proyecto. Hay muchos peronistas en la Argentina que hablan de peronismo, pero no entienden cómo es el peronismo y lo que es una comunidad organizada. Vengan a Formosa, muchachos, para entender de qué se trata. Antes del coronavirus, Estados Unidos y China estaban sacándose chispa. Y cuando digo chispa, es chispa de verdad. ¿Qué va a pasar con esta situación de tensión entre Estados Unidos y China después del coronavirus? ¿Qué va a pasar? Te lo dice este magíster que estamos entrevistando hoy. Antes del coronavirus, los titulares de los diarios internacionales era Estados Unidos amenazando a Irán, Israel apuntando sus misiles para Irán, había todo, veníamos a su vez, de que Estados Unidos había amenazado a Corea del Norte. Esperemos no estar hablando de lluvia de misiles, lo que sí sabemos es que hubo una respuesta de misiles por parte de Estados Unidos y Corea del Sur a Norcorea. Ahí está, mira, ese es el momento que se lanzan los misiles y esto cae en aguas de Corea del Sur, no como hizo Kim Jong-un, que se lo tiró a los japoneses y los japoneses dijeron, atención, acá hay un problema creciente. Claro. Ahora, ayer hablábamos que era el 4 de julio, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, mirá vos el mensaje que le manda a través de su agencia de noticias el norcoreano a Estados Unidos. Este es un regalo para los bastardos americanos en el Día de la Independencia. Todo mal. Y que al final terminó sentado firmando un tratado y buques chinos por un lado, buques norteamericanos. Estaba algo que parecía que el mundo iba a implosionar. Vino el coronavirus y congeló esto. Después que pase el coronavirus y se descongele, ¿cuál va a ser el panorama que vamos a tener? Esas situaciones están simplemente, casi todas están vigentes. Están vigentes. Están simplemente apenas veladas por una situación muy complicada, que es que primero China era la culpable de todo esto que está pasando desde diciembre del año pasado en el mundo,
pero luego es la primera economía que sale con el brazo extendido para asistir a aquellas economías consideradas amigas. En Europa, Italia, recuerdo, porque es la única economía de la Unión Europea que firmó el convenio de adhesión a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Son imágenes de la llegada a Italia del avión procedente de China cargado con material médico. En él viajaban también varios expertos. Su objetivo, luchar contra el coronavirus que ha contagiado ya a 15.113 personas y causado la muerte a 1.016 en el país. Un Airbus A305 de la aerolínea China Eastern partió de Shanghái y llegó durante la noche al aeropuerto romano de Fiumicino cargado de ayuda. Dentro había 30 toneladas de material médico entre respiradores mecánicos, ventiladores, electrocardiogramas y decenas de miles de mascarillas que serán distribuidas entre el gobierno italiano y los voluntarios que asisten en la crisis. El proyecto de infraestructura más grande del mundo que China lleva adelante desde hace unos años. China primero aparece con una imagen muy deteriorada y luego sale con una fuerte capacidad de asistencia internacional, y de hecho con Argentina tiene una particular relación que está siendo muy estimulada por ambos lados, y ha traído mucha colaboración mutua. Desde mi juventud vimos con gran admiración el proceso chino, proceso histórico iniciado por el presidente Mao Zedong y que culminara en 1949 con la creación de la República Popular China. Recordaba también usted a otro líder argentino de mi partido, el general Perón. Y la unión que teníamos cuando éramos muy jóvenes y militantes universitarios data con China desde aquella época. El mundo, lo que sucede en el Mar del Sur de China, lo que sucede en Hong Kong, en la provincia de Xinjiang en China, con las acusaciones sobre violaciones de derechos humanos, lo mismo del Tíbet, lo del COVID-19, al cual China se acusa, y muchos otros inconvenientes ya no tan visibles, siguen permanentemente, están siendo disputados. Hay batallas un poco más sordas, pero lo del Mar del Sur de China tiene mucha visibilidad, y lo de Hong Kong también. Han quedado, como usted bien dice, Alejandro, relativamente cubiertas o tapadas porque la pandemia ha afectado especialmente a Estados Unidos, que es uno de los dos estados beligerantes en todas estas situaciones y con mucha intervención política, aunque esté muy distante físicamente de estos lugares. Pero Estados Unidos interviene con mucha insistencia, se ven sus huellas digitales permanentemente en todos y cada uno de estos lugares que estoy mencionando, igual que las huellas digitales de los británicos. Por lo tanto, el esquema de 5 ojos, que son los anglosajones, que con sus mecanismos de espionaje están trabajando abiertamente, esto no estoy utilizando información escondida, en lo absoluto estoy diciendo lo que dicen las revistas británicas y norteamericanas, Foreign Affairs, The Diplomat, The Economist, que se refieren mucho a todo esto, están muy preocupadas porque los valores occidentales no están dando respuesta a las demandas de la gente en Occidente, y ven que en los esquemas valorativos de Oriente están saliendo con mucha fuerza, no solo para asistir socialmente a la gente, sino que por tener un fuerte control social, tanto en Japón como Corea, como en Taiwán, como en la propia China, están teniendo mejores resultados pandémicos. Entonces, la gente no está siendo tan afectada como está siendo en Occidente, donde la supuesta libertad del mercado, la supuesta libertad que hoy está siendo burdamente convocada en la Argentina para salir a preocuparse por la libertad, cuando claramente tenemos que cuidarnos mucho para que esto no se amplíe más y no nos afecte sanitariamente a mayor parte de la población. Argentina no está a salvo de nada de esto que pasa, pero seguir estos criterios estúpidos, si me permite, con perdón de la palabra, está trayendo unas consecuencias que pueden ser aún peores. Sí. Catastróficas. Entonces, atendiendo a su pregunta, lo que va a pasar, los libros lo tratan de la siguiente manera. Es una disputa hegemónica muy fuerte, especialmente con la parte visible del iceberg son China y Estados Unidos, y las resoluciones en la historia han sido muchas veces a través de la
una acción bélica. Una acción bélica. Ahora, va a depender también de las elecciones en los Estados Unidos. Veamos, sigamos hablando con el profesor Gustavo Girado y veamos cómo reacciona Trump en una conferencia de prensa donde una periodista china le hace una pregunta. Míralo. Hay mucha presión en Estados Unidos por dos cosas. Primero, porque hay elecciones en noviembre, entonces el señor Donald Trump tiene que hacer mucha demostración de fuerza y de músculo para que el medio oeste norteamericano lo siga asistiendo con sus votos, que son la gente más afectada por la batalla comercial con China. Hay una frase de Trump de estos días que fue tremenda en su campaña. Le dijo a los norteamericanos que él es la barrera anti-China, la única barrera, que si él pierde, que empiecen a estudiar el idioma chino porque no le va a quedar otro a los norteamericanos. Sí, yo no creo que con Biden vaya a ser muy diferente porque no ha mostrado en su historial personal muchas acciones, digamos, contenedoras de una relación que eventualmente pudo mostrar Clinton, pudo mostrar algún otro expresidente norteamericano, aquel que sembraba maní, que ahora no me acuerdo su nombre, que Carter, que tenían una actitud mucho más negociadora y que supieron en algún momento desde los demócratas tener algún tipo de grado de negociación un poquito más ágil. Pero Trump ya desde la campaña preelectoral de 2016, 2015 mismo, pero 2016, cuando gana la interna republicana, él tiene como target, tiene como objetivo a China, como objetivo de su discurso muy claro, para demostrar que gran parte de los problemas de Estados Unidos tenían que ver con la relación que tenían con China. Usted ha dicho muchas veces que los Estados Unidos le está yendo mucho mejor que a otros países cuando se trata de las pruebas. Sí, porque eso importa, porque esto es una competencia global. Si todos los Estados Unidos todavía están perdiendo la vida de estadounidenses y vemos cada vez más casos todos los días. Bueno, en todo el mundo también se están perdiendo vidas y quizás esa es una pregunta que le deba usted hacer a China. No me pregunte a mí, pregúntele a China esa pregunta, porque cuando usted le haga esa pregunta a ellos quizás le den una respuesta bastante inusual. Sí, detrás, por favor. ¿Por qué me está diciendo eso a mí específicamente? Que le pregunta a China. No le estoy diciendo nada específicamente, sino que a todo el mundo que haga una pregunta desagradable. Esa no fue una pregunta desagradable. ¿Alguna otra persona? Adelante, por favor, adelante. Tengo dos preguntas. Usted me apuntó a mí, tengo dos preguntas. Siguiente, por favor. Pero usted me dio la palabra a mí. Sí lo hizo, pero usted no respondió, así que estoy llamando a otra persona, a la señorita que está por detrás. Me permito, damas y caballeros, gracias, muchas gracias, les agradezco. Muchas gracias. Ahí tienen ustedes, el presidente Trump se fue en medio de las preguntas de nuestra colega Caitlin Collins. Insiste en que quien quiera tener pruebas en Estados Unidos las puede tener. Eso no coincide con la realidad. Dijo que Estados Unidos ha sometido a pruebas a más personas que cualquier país en el mundo. La cifra puede ser cierta, pero proporcionalmente a la población de Estados Unidos todavía Estados Unidos está rezagado, asegurando con el respaldo de sus expertos sobre cómo avanza el tema. Pero la realidad es que hay numerosos funcionarios de la Casa Blanca que han entrado en aislamiento, en cuarentena, por la presencia del coronavirus en la misma Casa Blanca. Allí se están ahora adelantando pruebas a diario, pero el presidente Trump dice que es un caso menor. También dijo que era un caso menor cuando comenzó esta pandemia, que ya supera las 80,000 muertes. Es la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca. Si en Estados Unidos cierran fábricas, es culpa de China. Si en Estados Unidos la gente pierde el empleo, es culpa de China. Y durante su mandato está cumpliendo acabadamente con su campaña preelectoral. Él dijo el primer día de su mandato que iba a sacar a Estados Unidos del Tratado de Asociación Transpacífico, cosa que cumplió,
pero dijo que también si a fin de su mandato no lograba reducir el déficit comercial que tenía con China, y todos los productos que entrasen desde China a Estados Unidos iban a pagar un impuesto del 45%. Bueno, no es del 45% porque firmó el acuerdo de fase 1 el 20 de enero del 2020, pero claramente la escalada arancelaria en su disputa comercial con China tiene ese sentido. Pero claramente lo del COVID-19 le está pegando sobre la línea de flotación. Claro. Si esto no cambia rápidamente, parece difícil que el resultado cambie. Si el resultado cambia, creo que China no tiene nada más que hacer que quedarse tranquilo en el lugar que está para tratar de negociar una nueva situación de relación con una nueva administración demócrata en Estados Unidos. Hay un eje de poder en el mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, un eje. Hay otro eje que es China, Rusia, Irán y otros países de aquella región. Y es como que el mundo se va acomodando entre esos dos ejes. Argentina está, su política exterior, como encolumnada en un eje que es Estados Unidos, Inglaterra e Israel. ¿Qué relación puede tener en este contexto Argentina con China? De todo esto hablamos en el tramo final de este informe de cómo lo hicieron los chinos. Siendo un simple lector, lo que yo veo en política exterior es que Estados Unidos cuando avanzó a bombazos limpios. Y China avanza sin la utilización de la fuerza, ¿no? No va resolviendo los conflictos a bombazos como lo hace Estados Unidos en su pretensión hegemónica en el mundo. Tal vez la sabiduría milenaria china ayude a que no suceda lo que usted decía, uno de los posibles escenarios, que sea una confrontación bélica. Sí, varias cosas. Yo creo que varias cosas podrían ayudar a esto y que ellos no son los únicos involucrados en toda esta situación. La Unión Europea me parece que está haciendo el campo de batalla estrictamente hablando, de la diferencia en términos económicos, se manifiesta mucho especialmente en el tema de las tecnologías de información y comunicación, las TICs. Sí. Porque lo que está haciendo la Vodafone británica, pero fundamentalmente la Ericsson sueca, la Nokia de Finlandia y muy especialmente la Siemens alemana, en su batalla con Huawei, Tencent y Alibaba, tienen mucho que ver, y acá Estados Unidos, me parece, con sus tecnológicas del Silicon Valley, no necesariamente ocupa el lugar principal de esta disputa. Esto está marcando cuál va a ser el campo de batalla y Asia viene corriendo por detrás. Japón y Corea son tremendamente importantes en esta disputa y están siendo fuertemente utilizados para que los capitales chinos no se desplieguen aún más. China tiene otros intereses que no necesariamente están concentrados en ese proyecto, porque el despliegue que está haciendo sobre el Cáucaso meridional, pero fundamentalmente sobre Europa Oriental, es muy, muy fuerte. Se ha hecho fuertes alianzas políticas con Irán, con Pakistán y ahora con la India también, a pesar de sus diferencias que han tenido incluso con varios muertos recientemente. China, Rusia e Irán mostraron músculo y autoridad durante las maniobras navales conjuntas que concluyeron hoy y que se realizaron en las aguas del Mar Índico y en el Golfo de Omán. De acuerdo con fuentes oficiales iraníes, estos ejercicios conjuntos confirman que la República Islámica nunca estará sola ante una posible agresión militar extranjera, y también la asociación cada vez más estrechas que tienen estas tres naciones en temas diversos, tales como, en este caso especial, los asuntos militares. Hay una escalada política muy importante que China se respalda para ello en una organización que creó, que es la Organización de Cooperación de Shanghái, en donde está Rusia. Hay un eje Rusia-China ahí muy importante que Occidente no mira, que no aparece en nuestros diarios, en nuestros devenir cotidiano, pero es terriblemente poderoso y bastante tan más importante que el británico norteamericano. Es muy fuerte, se despliega por toda Asia y está bien vinculado con energía y con agroalimentos.
ahí entre el alimento y la energía rusa y las necesidades y el excedente financiero de tecnología y de infraestructura de China marcan totalmente cuál es la línea de acción en lo inmediato. Para finalizar, profesor, y en este contexto, Argentina, ¿qué posibilidades tiene? ¿Dónde debe estar parada frente a este conflicto internacional, mundial, de estas grandes potencias? Bueno, Argentina se encuentra en subsuelo de muchas cosas, porque la situación macroeconómica heredada por el gobierno de Fernández ha sido desastrosa. Es decir, Argentina está mal ahora, pero estaba muy mal ya durante el gobierno de la administración Macri. Quedó el país con una deuda enorme que está tratando de resolver esta gestión, y eso se ha llevado casi toda la agenda política. En el medio apareció el COVID-19, que nos va a dejar una situación, no solo Argentina, y por primera vez en décadas, si no es la primera vez, todo el mundo va a tener un signo muy negativo de su performance económica y social. Entonces, la distribución del ingreso va a empeorar, va a empeorar casi todos los indicadores de desarrollo de todo el mundo. Entonces, va a haber más concentración del ingreso, no va a haber mejor distribución, salvo que el Estado de repente tenga una capacidad que hasta ahora no ha mostrado. Argentina vende alimentos y agroalimentos, y en eso es competitivo. En eso que Argentina es competitivo, China es el principal demandante global. A ver, claramente no puede poner a la espalda a aquella economía que le ofrece préstamos sin establecerle condicionalidades. Y por el otro, el Fondo Monetario, Argentina es deudor, y el Fondo Monetario es el eje financiero del Departamento de Estado. Sí. Entonces, si la agenda financiera del Departamento de Estado es el FMI, y la agenda financiera del futuro origen de las divisas para Argentina es la República Popular China y Asia en general, claramente Argentina no nos puede poner la espalda a ninguno de los dos. Pero sepamos que desde nuestra debacle en el 2001, de Europa no viene un centavo a la Argentina, y de Estados Unidos solamente vinieron condicionalidades, porque Argentina compite con Estados Unidos con lo único que Argentina es competitiva, que son productos agroalimenticios de clima templado. Así que claramente el norte está en un solo lado. Cuando se habla de condiciones se habla de dependencia, ¿no es cierto? Sí, Argentina es sumamente dependiente, y las condiciones de nuestros acreedores financieros es de que tengamos, por artículo 4 del Fondo Monetario, un tipo de política macroeconómica. ¿Y una alianza con China no nos podría ayudar a desandar, a sacarnos la mochila de la dependencia? No lo creo en forma directa, porque sería para China comprarse un problema en un espacio geopolítico de influencia norteamericano directo. Entonces, la verdad que no entiendo, no tendría sentido desde mi modesto punto de vista, para los chinos, por qué habría de comprarse un problema con Argentina. Bien. Profesor, ha sido muy claro, le agradezco que haya estado esta noche con nosotros, ha sido un gusto. Que tenga muy buena noche y muchas gracias por el llamado. Hasta pronto, Alejandro.